Comenzaremos hablando un poco de la historia de la psicoterapia. A principios del siglo pasado, Freud utilizó la psicoterapia como método terapéutico y sufrió rápidas escisiones. Los primeros tiempos del psicoanálisis no fueron fáciles debido a la resistencia de la sociedad. El movimiento psicoanalítico oficial de Freud se sobrepuso a esta y otras deserciones para lograr el reconocimiento académico y social. Durante aquel tiempo, dos enfoques surgieron con gran intensidad. Uno de ellos fue el psicodrama creado por Jacob Moreno. El psicodrama era una técnica psicoterapéutica en donde se utilizaban técnicas dramáticas y roles interpersonales para recrear mediante obra de teatro aquellos padecimientos y conflictos patológicos del sujeto, para así lograr que tomen conciencia de aquello y superar el conflicto. El otro enfoque fue la denominada terapia humanista existencia, que surgió a través de la analítica existencial de Bensweier. Concibe que el ser humano está destinado a encontrarle sentido a la existencia como tal. El ser humano está impulsado a luchar por el autoconocimiento y autorresponsabilidad. Para este enfoque, las experiencias internas y la búsqueda del sentido de la vida son el centro de la vida del humano. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió una nueva terapia denominada terapia de la conducta, basada en el conductismo. El fin de la terapia era el análisis y la modificación de la conducta, mientras que el psicoanálisis le daba una explicación dinámica a los fenómenos psicopatológicos. Utilizaba como método la asociación libre de ideas, pensamientos, sueños, recuerdos. Le daba mayor importancia a los sucesos de la infancia y, por último, el proceso terapéutico podía irse varias semanas o varios años. La terapia de conducta explicaba los síntomas a través de mecanismos de aprendizaje, utilizaba procedimientos educativos destinados a facilitar nuevos condicionamientos donde el terapeuta operaba de instructor, estaba centrado en el aquí y en el ahora, y por último, las intervenciones eran de corta duración. Durante el siglo XX, la psicoterapia fue alcanzando un gran reconocimiento en sus múltiples manifestaciones. La demanda de psicoterapeutas crecía aceleradamente. Las primeras aplicaciones de la psicoterapia se centraron en ayudar a personas con trastornos emocionales, principalmente con ansiedad y depresión. Pero luego comenzó a expandirse a gran escala debido a la gran aceptación de la sociedad y porque se fue extendiendo a nuevas situaciones clínicas. Luego, la mayor parte de los trastornos mentales pasaron a ser objeto de su aplicación. Con el paso del tiempo, la psicoterapia pasó a ser un componente sumamente importante dentro de la psicología de la salud y en la actualidad es un recurso habitual para enfrentar cualquier enfermedad física. En sí, la psicoterapia terminó siendo lo que observamos en nuestra vida diaria. Una práctica ampliamente diseminada en la que recurren personas de todas las edades y condiciones sociales. Las raíces de la psicoterapia se remontan de diferentes saberes de las culturas occidentales y procede de la magia, la medicina, la filosofía y la religión. Por tanto, podemos expresar que la vida humana es inherentemente problemática, ya que se ve enfrentado a vivir consigo mismo y con los demás. Hablando un poco de las sociedades primitivas, la explicación de la anormalidad está basada en metáforas sobrenaturales y místicas, es decir, que explican a la anormalidad con un tinte animista. Por tanto, las enfermedades se debía a que un alma extraña habitaba en el lugar del alma del paciente. Para remediar aquello que realizaban varios tipos de rituales, como 1. Expulsión de los espíritus malignos a través de procedimientos mecánicos como los ruidos, malos olores, etc. Otra, transferir el espíritu maligno a un animal. Y por último, extraer el espíritu maligno a través de conjuros. Grecia y el mundo antiguo. Es en Grecia en donde surge la psicoterapia actual, por lo que se deriva de la tradición filosófica y médica. Es aquí donde se produce una transición desde el animismo hasta la mentalidad racional. Aristóteles se refiere a los distintos usos de la palabra que usaba en Grecia con fines curativos. Palabra persuasiva como ensalmo, es decir, como método de curación. Platón, como el discurso bello, produce un estado de calma y armonía en todas las partes del alma, lo cual facilita la acción de los productos químicos. Grecia también es uno de los principales cunas de la medicina occidental. El pensamiento racional que surgió en este lugar fue muy relevante para la concepción y clasificación de las enfermedades y las conductas anormales. Hipócrates se contrapone a las concepciones animistas y atribuye causas naturales a las enfermedades.
La salud es el resultado del equilibrio, de los humores, y la enfermedad es el resultado de su desequilibrio. El tratamiento que daba la medicina hipocrática era de tipo somático, y se obviaban las motivaciones psicológicas. Galeno, por su parte, desarrolló la medicina hipocrática y dividió las enfermedades en orgánicas y mentales. Las enfermedades mentales surgían a partir de lesiones en la cabeza, excesos de alcohol, tumores, cambios en la adolescencia, menstruación y adversidades económicas y amorosas. Ante estos trastornos, se proponía una guía de un tutor que aconsejara llevar una vida más sana y tranquila, aunque en la mayoría de los casos se realizaba un tratamiento somático. En la Edad Media y el Renacimiento, el modelo galénico de la medicina sobrevivió durante la Edad Media, pero la Iglesia fue quien tomó un papel importante al considerar que los trastornos mentales eran producto de una voluntad sobrenatural, es decir, del diablo. El pecado se constituye como la raíz de todo mal y la confesión era el procedimiento terapéutico para evitarlo. Durante este tiempo existieron dos visiones del pecado y su resolución. Uno fue la postura inquisitorial, en donde se animaba a capturar brujas y herejes, y su tratamiento llegaba a las torturas y quema. Por otro lado, había otra postura más humanitaria, que animaba a alejarse del pecado de un modo personal, como las predicadas por Melchor Cano en su tratado de la victoria de sí mismo e Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, en donde anticipó métodos como el manejo de imágenes, jerarquías de acercamiento personal y especificidad de tareas, métodos parecidos a los conductuales actualmente. A principios del siglo XIX, Francia era el centro de los avances médicos en Europa. Charcot practicaba la hipnosis, pero la explicaba como un proceso neurológico. Cabe resaltar que Charcot era el neurólogo más famoso de su época e investigó su relación entre la hipnosis y la histeria. Para él, la sugestionabilidad era un signo de debilidad neurológica. El método catártico fue descrito por Breuer, quien comenzó a trabajar con Freud en su obra Estudios sobre la histeria, donde aparece el famoso caso de Anna O. A través de sesiones hipnóticas se animaba al paciente a hablar sobre los incidentes relacionados con sus síntomas, mejor conocido como método catártico. Sigmund Freud, quien tenía una sólida conformación neurológica, comenzó su práctica abordando numerosos casos de histeria. Al principio aplicó el método catártico de Breuer, pero luego a través de su experiencia lo dejó a un lado ya que desaparecía el síntoma, pero no impedía que éste volviera, ya que según Freud no modificaba la estructura inconsciente. Poco a poco fue descubriendo los procesos defensivos del yo y la importancia de la relación terapéutica para vencer las resistencias inconscientes, lo que le llevó a abandonar el método catártico y a desarrollar la asociación libre. La asociación libre constituyó la base del psicoanálisis, en donde el paciente podía hablar sin inhibición alguna acerca de un determinado tema de su vida. Centrándonos en el desarrollo de la psicoterapia hasta la actualidad, en Europa la concepción dominante del tratamiento era de carácter médico o bien derivada de la orientación psicoanalítica freudiana. A partir de las dos guerras mundiales, la intervención de los psicólogos en asuntos sociales y públicos fue creciendo. En primer momento, se dedicaron a la selección de personal para el reclutamiento y selección de puestos, la cual era una labor psicodiagnóstica. Luego pasaron a la labor de psicoterapia, las cuales al principio, en su mayoría, eran de orientación psicoanalítica. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se comienza a reconocer socialmente la labor psicoterapéutica de los psicólogos. En la conferencia realizada en la ciudad de Boulder, Estados Unidos, se define el rol del psicólogo clínico con el diagnóstico, la intervención y la terapia. Poco después de la Asociación de Psiquiatría Americana, defiende que la psicoterapia se debe ser practicada por médicos psiquiatras. El enfoque conductista se hace dominante hasta los años 70 a nivel académico de Europa y América, y en gran parte de los psicólogos. En estos años, este enfoque comienza a ser cuestionado por ser muy mecanicista y reduccionista, al concebir al ser humano y olvidar los aspectos subjetivos del mismo. Se produce un doble rechazo. El psicoanálisis se considera excesivamente especulativo, aunque rico en aportaciones. El conductismo se considera muy reduccionista y mecanicista, aunque potencialmente afectivo. Y por último, podemos acotar que los principales modelos de la psicoterapia en la actualidad son 5. Modelo psicoanalítico, modelo humanista existencial, modelo conductual,
modelo sistemático y modelo cognitivo. Antes de comenzar a hablar acerca de la psicoterapia psicoanalítica, daremos una breve introducción acerca de la neurosis. Comencemos. En la gestación de la psiconeurosis, en algún momento crítico de su desarrollo, el niño o niña, unidad biopsicológica y social, sufre un trauma, o mejor dicho, una vivencia traumática, que lo inundan, es decir, que la intensidad de lo sufrido desborda la capacidad del yo infantil para manejar. El psicoanálisis afirma que las psiconeurosis se basan en el conflicto neurótico. ¿Qué es un conflicto neurótico? Un conflicto neurótico es aquel conflicto inconsciente entre un impulso del ello que busca su descarga y una defensa del yo que impide la descarga directa del impulso o su acceso a la conciencia. La psicoterapia psicoanalítica, por su parte, busca modificar el comportamiento y, lo que es más importante, la estructura de personalidad del paciente mediante la utilización de relación analista-analizando, ya sea a través del lenguaje verbal y, por supuesto, en un contexto específico en el cual se ubica esta relación. La terapia psicoanalítica es una terapia causal. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, trata de contrarrestar las causas de la neurosis y su objetivo es resolver los conflictos neuróticos del paciente, incluso las neurosis infantiles que sirven de núcleo a las neurosis del adulto. Y tenemos que, aunque el que padece una neurosis llega al tratamiento psicoanalítico por el motivo consciente de desear un cambio, hay dentro de él fuerzas inconscientes que se oponen al cambio y defienden a la neurosis. Estas fuerzas se oponen a los procedimientos y procesos de tratamiento y se denominan resistencias. A continuación hablaremos sobre los elementos de la psicoterapia psicoanalítica. En primer lugar tenemos a la situación analítica. ¿Qué es la situación analítica? Bueno, pues es el campo configurado por el analista y el analizando, desde el comienzo hasta el final del tratamiento, y se comprende por encuadre y proceso. El encuadre, por su parte, se define como el continente en el que se desarrolla el proceso psicoanalítico y es el que contrapone el orden frente al caos interior del paciente. También facilita la proyección de los contenidos internos del paciente y favorece el estudio sistemático de la relación que se da transferencial contra transferencial. El análisis comienza con el establecimiento de un acuerdo que se denomina alianza terapéutica, pacto o contrato de trabajo, que supone un pacto entre el analista y el analizando. Hablemos sobre las reacciones transferenciales que se dan en el análisis. La transferencia es una función psíquica mediante la cual un sujeto transfiere inconscientemente y revive en sus vínculos nuevos sus antiguos sentimientos, afectos, expectativas o deseos infantiles reprimidos hacia otra persona. Es decir, que es una repetición o un desplazamiento de reacciones nacidas en relación con personas que tuvieron importancia en la primera infancia. La contratransferencia, por su parte, se describe como una respuesta emocional del analista a los estímulos que provienen del paciente como resultado de la influencia de éste sobre los sentimientos inconscientes del analista. Continuemos con las etapas en las que puede dividirse principalmente la terapia: inicial, intermedia y final. Entrevistas y evaluación. Debemos tomar mentalmente notas de las actitudes del paciente, desde su llamada, el estado en el que éste espera y la forma en la que entra al consultorio, saluda y toma asiento. El paciente puede tener muchísima dificultad para hablar de sí mismo, de sus problemas actuales o pasados, por lo que podría quedarse callado o responder demasiado corto a preguntas iniciales. En este caso, debemos dejar de lado el inicio de la terapia analítica y realizar una entrevista. Cuando hablamos de determinar el encuadre, nos referimos a dejar en claro horarios, honorarios, frecuencia de la sesión, costos y modos en los que se realizará el pago. Al finalizar una sesión, se requiere de una señal por parte del analista para dejar en claro que la sesión ha terminado. Se recomienda una señal simple e invariable, que se convierta en un hábito.
Es importante que se evite formular frases como me temo que debemos interrumpir aquí o me temo que ya es la hora, por cuanto parecen implicar que en cierto sentido lo lamenta. Se recomiendan frases como seguiremos la próxima vez.